con nosotros está Álvaro de Olio, alguien a quien yo respeto mucho. Álvaro, gracias por tu tiempo hoy, por estar aquí. Y con Álvaro vamos a hablar de lo que debería ser un playbook para lanzar una marca regional en un multimercado. Álvaro fue quien lanzó, conjuntamente obviamente con el equipo de Arayet hacia el mundo desde la República Dominicana, lo cual hoy es una marca muy fuerte en República Dominicana y en la región, y que ha generado mucho orgullo de que ya en República Dominicana tenemos una empresa en la aviación que está alcanzando destinos que antes era inimaginable para nosotros llegar de manera directa. Así que Álvaro, gracias de nuevo por estar aquí y vamos a hablar un poquito de lo que es un lanzamiento complejo, multimercado, multiservicio. Sí. Vamos a hablar de mucho de eso. No, muchísimas gracias por invitarme. Muy feliz de compartir un poquito de lo que he hecho. Que a veces uno va construyendo cosas en el camino y uno no se da cuenta de las cosas que van pasando, pero hay cosas que trascienden, como ese proyecto principalmente de ayer y muchos otros que gracias a Dios he tenido la oportunidad también de ejecutar. Solamente para hacer matemáticas con Luis, contigo. Álvaro no es tan viejo, seguro es más joven que yo no sé. Voy a preguntarle su edad, pero No, yo la puedo decir porque tengo 39 años. mucho. Álvaro ha trabajado con más de 100 marcas a nivel mundial, o sea, marcas internacionales, pero de manera, yo quiero hacer un conteo. Ha trabajado en República Dominicana con 14 categorías totalmente diferentes. O sea, no es el creativo que ha aprendido a trabajar con consumo masivo nada más. Y quiero listar la categoría. No voy a listar marcas. Bebida alcohólica, bebida no alcohólica, tiendas y supermercados, banco y finanzas, automóviles, productos lácteos, telecomunicaciones, lubricantes, organizaciones internacionales como UNICEF, muy importante, seguro de salud, alimentos, maquinaria, laboratorio y salud, productos de higiene. O sea, como tú lo decís, Tú no vas a todos esos proyectos en la cabeza. Lo único que tú no has trabajado en montacarga. No, sí. ¿Sabes? Sí. Enciclopedia. No, pero en montacarga sí, porque a nivel freelance yo trabajé con Vocat, no sé si te O sea, que lo hice. sí, un proyecto súper bonito para el taller, aún quería abrirlo también. No, como te decía, al final del camino yo siempre he tenido esa hambre de hacer cosas y he tenido la virtud de que se me han dado muchas oportunidades. Hay que estar preparado, hay que mantenerse preparándose, pero hay que encontrar esas oportunidades, buscarlas y encontrar a esa persona que te la va a dar. Entonces, en ese trayecto, muchos años, son 20, no sé, 22, 23 años de carrera por ahí, yo he tenido la oportunidad de estar en diferentes lugares y llegan, ¿tú entiendes? El mismo proyecto ayer. Yo entré ¿Cómo llegar allí? Cuéntanos un poquito cómo tú yo entras entré allí ahí en tu por un rol. mini, por un mini mensaje. Y ¿Cómo por un por un WhatsApp. O sea, al final del camino yo colaboro en el Antinoti también, con Salvador y con Sergio Carlos, cero para el muchacho. Y Salvador, que sabe que yo hacía mucha consultoría de mercadeo y conocí un poquito mi trayectoria, me dice, Álvaro, yo ando buscando un vicepresidente de marketing para, para una aerolínea. Y yo le dije, sí, dame el perfil y yo Lo pongo a caminar, Claro. porque al final del camino he tenido la oportunidad. Pero ahí como que se me prendió un billo porque él me dijo, pero tiene que ser una gente que tenga una maestría en marketing digital. Yo dije, pero eso es lo que yo sé hacer. Yo creo que yo puedo aplicar. Le digo, ¿cuánto es el salario? Vi el salario y dije, bueno, mira, yo te voy a mandar mi currículum, de igual modo yo voy a poner a caminar la bola y vamos a ver si se da la oportunidad. ¿Qué año estamos hablando, Álvaro? Eso es 2021, diciembre de 2021. Ok. Diciembre de 2021. Eh, y nada, al final del camino yo le mandé el currículum, puse la vacante a caminar en los diferentes lugares y me puse a meditar. Y dije, mira, este proyecto suena interesante porque aquí se mezclan varias de mis pasiones. O sea, voy a poder hacer marketing, voy a trabajar con una marca de cero y voy a tener la oportunidad de viajar, que yo siempre ha estado en mi ADN desde que tengo 7 años, conocer el mundo y todos los ahorros míos se van. El que tiene mi Instagram sabe que yo lo gasto viajando. O sea, para mí eso es demasiado nutritivo. Y al final del camino, él me escribió a los 40 minutos, me dijo, el CEO de la compañía te quiere conocer.
Víctor Pacheco, que lo amo con todo mi corazón, tremendo profesional. Impresionante lo que ha logrado. Increíble, y una persona con una tenacidad increíble, de verdad. O sea, el que lo conoce, el que tiene la oportunidad de conocer a la persona, no solamente al empresario, puede saber la calidad de ser humano que es Víctor. Y él me dijo, yo necesito hablar contigo mañana. Y él me hizo una entrevista por Zoom. Una entrevista, él me dijo, tú tienes X, nos vamos. Y yo le iba mencionando los proyectos, así como estaba así explicando. Digo, bueno, mira, yo he hecho esto, yo tuve en este equipo, yo participé aquí, yo tengo más de 10 años haciendo consultoría externa meramente en mercadeo con marcas y empresas locales, de manera paralela a lo que era la dirección creativa, que era como mi core. Y al final del camino lo que me preguntó fue, ¿cómo tú estás impuesto a entrar? Y yo le dije, bueno, una propuesta. Me hizo la propuesta y le digo, o sea, me encanta. Y el resto de historia. Sí, ¿Sabes, Álvaro, que cuando Manuel me dijo de la oportunidad de conversar contigo, que tú eres el primer invitado, gracias. y qué calibre? O sea, primero, reconocer que esta introducción, ¿verdad?, ha sido de una de las más complejas, y no porque la queremos llenar, sino porque tú eres una persona muy multifacética, y creo que la curiosidad tiene que ser parte de tu ADN. Total. Y lo difícil y lo complejo de lo que estamos conversando es que a través del tiempo hay muchas personas que se diluyen esos esfuerzos, pero yo creo que tú lo has utilizado de forma complementaria y eso es lo que se ha sumado como a tu arsenal de skills. Y una de las cosas más interesantes que yo veía de tener esta conversación era el reto que yo vi como consumidor de ese reto que te entregaron a ti. Y cuando Manuel me comenta de la oportunidad que tú vengas, yo lo dije, yo sé lo primero que yo le quiero preguntar y tal vez se pueda hacer como el punto de inicio de la conversación. Y es el reto que hay que enfrentar al momento de que te entreguen ese proyecto, que es lo primero que uno piensa como consumidor de ese producto, por decirlo así, o de servicio. Bueno, ¿de dónde vienen esa maquinaria? O sea, ¿de dónde vienen los aviones? ¿Van a ser reciclados? A mí me da miedo volar. ¿Cuáles son los pilotos que van a formar parte de este equipo? ¿De dónde vienen esos fondos? ¿Se va a quedar a mitad del camino ese proyecto? Porque la industria de viaje o aeronáutica de República Dominicana no es que ha tenido la mejor trayectoria a través de la historia. Entonces, cuando eso primero, desde el punto de vista profesional, tú lo pensaste como que, mira, esto es un reto difícil, o tú dijiste, ya yo sé exactamente cómo lo voy a atacar. ¿Cómo fue ese proceso de abordar eso que iba a estar en la mente del consumidor desde el día uno? Fue muy bonito. Primero, yo digo que ayer de mi otra maestría, ¿no? Y verdaderamente comparándolo con el formato de la maestría, fue una maestría. Y me tocó a mí estudiar. ¿Por qué? Cuando a ti te dicen, ven a trabajar para una aerolínea y tú no tienes la experiencia de... Yo había trabajado en proyectos de aviación, pero no desde el punto de vista de la marca, sino como agencia. Tú no entiendes la aviación. Y la aviación tiene diferentes modelos. El modelo bajo costo, el modelo ultra bajo costo, el modelo legacy, y cada uno tiene sus complejidades. Cuando yo entré allí, yo no sabía que era una aerolínea de ultra bajo costo. O sea, todavía yo entro ya, después de haber anunciado, cuando me presentan el business plan, y yo digo, un trabajo costo. Yo he volado en Europa 2 veces por un trabajo costo, ¿tú entiendes? Y era simplemente como usuario. Vuelo barato, me subo, pero yo no entendía la dinámica detrás. Entonces, eso le agrego un layer adicional. Y cuando yo me encontré con ese monstruo de 7 cabezas, digo, ok, espérate. Lo primero que hay que hacer aquí es estudiar. Agarré mi Excel, cuando yo entré ayer era un Excel y una presentación de 17 slides. Eso era el proyecto. Y habíamos en la empresa 13 personas cuando yo llegué. Ahora son 450 aproximadamente. Casi nada. Exacto, y éramos 3. Y yo lo que hice fue hacer mi tarea. Mi primer trabajo fue, Víctor, yo necesito empaparme. Empaparme tanto con el profesional interno que había, que ya esas 13 personas eran personal de mucha trayectoria en la aviación, ya eran expertos, incluso internacional. Empapar, entender la dinámica, entender todas las siglas. Si en mercadeo nosotros tenemos siglas. En aviación es que hay siglas. Y siglas que son iguales. A usted puede hacer cualquier cosa dependiendo del tema que tú estés hablando, para que tú entiendas. Entonces lo que me tocó fue hacer la tarea, entenderlo, entender el modelo, sobre todo, entender el modelo ultra bajo costo. Porque no era solamente el reto de vamos a lanzar una aerolínea. Era lanzar una aerolínea ultra bajo costo, la primera en el Caribe y una de las pocas de Latinoamérica. Con otros players que habían acabado de entrar y otras buenas prácticas en Sudamérica que ya tenían un modelo funcionando. Entonces, lo primero fue hacer tarea. Y te digo, yo me pasé 1 mes y medio estudiando, solamente estudiando.
de enero a febrero, yo era estudiando, entendiendo cómo funcionaba, cómo era el modelo, cómo yo podía construir una marca de aviación ultra bajo costo, porque no una aerolínea, ultra bajo costo, que es diferente del modelo bajo costo, que también había players, y entender sobre todo el panorama competitivo. Ya cuando yo me nutrí lo suficiente al respecto, entonces yo dije, ok, ahora sí yo puedo empezar a hablar del proyecto. Y ya entonces empezaba a hablar un poquito más de propiedad, profundizaba en ciertos temas y ahí ya no me sentía asustado, que sí era la sensación que yo tenía al principio. O sea, al principio cuando yo vi este monstruo así de cabeza, digo, aerolínea, un trabajo costo, ¿qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Cómo el modelo? ¿Por qué un modelo es diferente? ¿Cómo mantenemos el precio? Y fue una tarea muy ardua a nivel de aprendizaje. O sea, que lo primero fue en ese punto de, bueno, recibir la tarea, empaparte, ¿qué significa? Pues eso fue lo interesante. Primero cuando te hablaron del proyecto, tú dijiste, bueno, marketing digital, yo sé. Claro. Ahora, la industria donde me voy a embarcar es nueva para mí. Sí. El nicho específicamente es distinto, la región. Entonces, me parece interesante cómo tú te adentras en el modelo de negocio, no simplemente en tu función de, bueno, el output de lo que es marketing o esa estrategia de lanzamiento. Y entonces, para que Manuel entonces siga la parte de desarrollo que tenemos en mente, entrar a la parte de cómo se construye ese lanzamiento regional. Porque algo que es interesante de lo que tú has hecho junto a Arayel y con todo el equipo, es que estamos hablando de 16 mercados. Sí. Y no sé si hay en mente Ahora, en corto plazo. Ya hay 22. Entonces, eso es algo que yo personalmente en mi trayectoria profesional no había escuchado. Usualmente esas expansiones así agresivas no son tan comunes porque las empresas muy grandes están en Estados Unidos. Ese mercado te permite desarrollarte por años, décadas, y no se habla de expansión. Tal vez tú estás abriendo mercados dentro del mismo país, un estado nuevo, y son expansiones, pero con un territorio enorme y una población bastante fuerte. En Latinoamérica sí se da mucho eso de que se van abriendo ciudades, mercados, países. Entonces, nada, para darle estructura a la conversación de hoy, le paso la bola a Manuel con la primera parte inicial de cómo se Y construye. quizá la idea para la audiencia, Álvaro, es como cómo podemos esto enmarcarlo en un playbook que permita que nuestros escuchas puedan y que nos ven puedan entender cómo se hace un lanzamiento de esta magnitud. Y obviamente que puedan tomar y dejar según las aplicaciones que quieran. Una de las cosas más complejas, yo se lo decía a Luis como gerente de marca que en algún momento fui, es hacer un lanzamiento. Porque hay que considerar tantos elementos más allá del producto, servicio, precio que tú vas a entregar. Tú tienes una oportunidad para dejar una muy buena impresión. Total. Un lanzamiento fallido para mí puede ser funesto para una marca. Entonces yo quiero empezar que tú nos cuentes cuál es para ti cuál es ese paso a paso y qué busca ese paso a paso que se debe construir en ese playbook. Súper bonito. Y primero quisiera contar que Arayet es un unicornio, literal. O sea, es un proyecto que muy pocas veces en la historia de la humanidad se lo hace un proyecto como ese. Y ha hecho cosas que nunca se habían hecho en el mundo. O sea, la primera aerolínea del mundo que lanza 10 mercados internacionales a la vez. Del mundo. O sea, nadie lo había hecho en la historia de la aviación. Los 120 años de aviación que hay, nadie lo había logrado. O sea, siempre es un lanzamiento local, según voy penetrando localmente. ¿Por qué? Porque hay una peculiaridad que tiene ese proyecto y es que nosotros no tenemos un mercado de aviación doméstico. Correcto. Lo que hacen las aerolíneas comúnmente es iniciar a vuelo doméstico, poner la operativa a funcionar y luego hacer los lanzamientos de diferentes. Perdón que te interrumpa. Doméstico hablamos esa fortaleza que tiene una Avianca en Colombia, que tú te vas a un aeropuerto ahí 200 vuelos al día interno. O sea, Total. pero nosotros no tenemos ese mercado. En el Caribe nadie tiene ese tipo de servicio. Y ahí había una peculiaridad y era el tema de cómo se comporta la aviación. O sea, la aviación tiene dos aristas. Una es la necesidad de transporte, que la suple una aerolínea en ese mercado doméstico, donde tú tienes gente que simplemente necesita desplazarse de punto B o punto A, o por negocio, o por familiares, o por cualquier otro tema, y está el mercado leisure, que es el contexto de nosotros. Nosotros somos una potencia a nivel de turismo y no tenemos un mercado doméstico. Entonces, eso le agregaba complejidad al plan de lanzamiento. ¿Tú decías? Sí, claro. Que justamente, esa es una de las cosas que más me llamó la atención sobre la conversación de hoy. Cuando hablamos de lanzamiento multimercado, estamos hablando doble dígito, 10. Usualmente,
en todo lo que tiene que ver con startup o empresas que inicia, se toca mucho el concepto de MVP. Yo no siento que ustedes tuvieron chance de MVP. No, sí, sí, y fue muy bonito, porque era un MVP que cambiaba cada semana. ¿Cuál fue ese primer MVP? Porque se siente cuando se habla lanzamiento de 10 mercados al unísono, al mismo tiempo, se siente, wow, ¿y cuál fue la prueba? O sea, ¿cuál fue lo que dijo? Ok, lo estamos haciendo correcto, ahora vamos a ese siguiente paso. Ahí jugaron un papel fundamental diferentes departamentos. En la aviación hay un departamento que se llama Network Planning, quien hace la ruta, quien ve la elasticidad de mercado, quien ve muchísimos otros aspectos para poder definir cuál es el destino que va. Y el otro, el departamento de External Affairs, que lo que busca es el tema de permisología Regulaciones y demás. y el tema legal. Entonces, para que un destino se diera, no era solamente el tema comercial, sino también el tema legal y de permisología. Que yo pueda volar a ese destino, que tengamos la libertad, según el acuerdo internacional, para volar a ese destino, que haya disponibilidad a nivel del aeropuerto, que la negociación con el aeropuerto que esté planificando sucediera. Y así nosotros hicimos, ¿qué te puedo decir? Más de 30 planes de lanzamiento con diferentes mercados. Nosotros teníamos el plan comercial que nosotros entendíamos que debíamos perseguir, que no era un plan para nada rentable, porque sabemos que estamos lanzando un proyecto, y nosotros lo que hacíamos era ir articulando a medida que Se había vayan disponibilizando. acotando cada uno de esos aspectos. Entonces, al final del camino, una de las juntas ya con el board de inversionistas, que son la gente de Bain Capital, en marzo, por ahí, ya cuando llegó Pico Duarte, que fue el primer año que llegó, y ahí nosotros teníamos 3 posibles opciones de cómo lanzarlo al mercado. Y eso fue nosotros lo que articulamos. Era un planteamiento con varios destinos del Caribe, porque entendíamos que era importante, había una conectividad necesaria, y era la base incluso para nosotros poder generar lo que al día de hoy es Arayet, que es el hub. Tiene un hub aquí en República Dominicana que está conectando Norte, Sur y Centroamérica con el Caribe. Y otros destinos de Latinoamérica principalmente, que eran el tema donde había más flexibilidad a nivel de permisología, donde nosotros pudiéramos ya ir creando esa conectividad que era el plano del futuro que tenía la marca. Entonces, al final del camino nos quedamos con 3 islas, creo que fue que lanzamos, si mal no recuerdo, y 7 destinos internacionales. Ese fue, digamos, el MVP. Ese Ahí fue fue que ustedes le dieron a play. Ese fue el MVP. Wow. Ese fue el MVP. Bastante complejo. Tú sabes que dentro de la conversación previa a venir, uno de los puntos que tú resaltabas como importante, y va muy en línea con los primeros episodios que Manuel y yo grabamos, hablaba del propósito. ¿Cuál era el propósito que tenía Arayet que lo diferenciaba de lo que anteriormente obviamente existía? Y creo que tenía que ser lo suficientemente fuerte para motivar una ambición tan interesante en términos de toda la barrera que tenía que romper. Yo creo que por eso yo digo que el proyecto es un unicornio, porque había una necesidad latente. Había una necesidad muy latente que no surge todos los días. Y era democratizar la aviación en Latinoamérica. Todavía, pese a que tú tienes países grandes como Colombia, como Brasil, como México, que tienen una aviación doméstica fuerte, súper robusta, a nivel internacional no era democrático. Todavía al día de hoy, ciertos destinos, tú entiendes que hay precios que no son accesibles, ¿no entiendes? Que pudieran ser accesibles entendiendo el modelo ya desde lo interno. Y nosotros entendíamos que nosotros debíamos ser ese abanderado de democratizar la aviación de manera auténtica en Latinoamérica y en América completamente, que es la misión del proyecto, es generar la oportunidad para que cualquier persona de América completa eh, pueda ir donde quiera sin trabas, ¿tú entiendes? Que tenga esa oportunidad de conocer lugares, de visitar su familia, de descubrir cosas, de aprender, y es el gran propósito que tiene Arayet detrás, democratizar la aviación. Detrás de ese propósito, porque una cosa, y yo creo que las empresas a veces adolecen de entender que a propósito no es un elemento marketinero, no es un elemento para tú utilizarlo en una campaña. ¿Cómo tú entiendes que articular ese propósito impactó en las operaciones? Y me llama mucho la atención porque tú hablabas de que tú entraste en el 21, eran 13 personas, estamos en mayo del 24 y estamos hablando de más de 400 personas. Me pongo a pensar inmediatamente en la cultura, cómo se logra que todo el mundo esté alineado. Yo soy un creyente de que un propósito bien definido y bien comunicado hace que la estructura
que se va acoplando, se acople a una cultura ya establecida. Total. Y es muy bonito porque incluso el propósito que yo le presenté al mes a Víctor y a los inversionistas permanece en la empresarial. O sea, esa ¿Tú, frase, tú recuerdas exactamente cómo está redactado? we all deserve to fly. Todos merecemos volar. Eso es lo que hay detrás de Arayet como idea. Ya, pues. Y los inversionistas lo entendieron. Se entendieron cuál era la necesidad. Víctor lo compró al tiro. O sea, Víctor tenía ya 10 años cocinando el proyecto. Para él era claro. No lo había verbalizado, pero era claro lo que él quería lograr. Y él lo entendió al tiro. O sea, ni siquiera lo cuestionó. Me dijo, yo amo eso y eso es lo que yo necesito que todos aquí hagan. Entonces nosotros hicimos una jornada de endomarketing tratando de que cada una de las personas de la empresa entendieran por qué nosotros existíamos. No por el propósito meramente comercial, sino qué es lo que busca ayer en cada uno de sus puntos de contacto, tanto desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de marca, desde el punto de vista operacional, y trasciende a otros aliados, porque una área de trabajo costo tiene, por ponerte el ejemplo, de 400 empleados, pero en la operación al día de hoy tiene que haber más de 1,000 en personas, porque hay muchos empleados Directo. que son indirectos y que son directos, pero indirectos porque son subcontratados, ¿entiendes? Como el tema de operación. Pero solo trabajan para ayer. Exactamente. Y ellos debían de entender eso. O sea, quien estaba en el counter debía entender eso, pero el que estaba en el counter también en Cancún tiene que entender eso. Y el delivery que nosotros siempre empujamos a que tuvieran con el usuario final, que quien usa el servicio. Y nosotros nos encargamos, Carlos Mesa también, que era el VP de experiencia del cliente, y yo, de esparcir ese sentimiento across la organización, o sea, en toda la organización, desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista de servicio, desde el punto de vista de legal, desde el punto de vista de recursos humanos, y todo el mundo abrazó esa idea. O sea, en la inducción que a ti te dan al día de hoy como empleado de ayer, tú tienes que ver eso. Y tú tienes que entender por qué nosotros, o por qué ayer opera de esa manera y cuál es el propósito de esa marca más allá del mero fin comercial. Ya, pero y si yo te pregunto, ¿tú entiendes que una marca puede ser exitosa si no tiene claro ese propósito? No, definitivamente. ¿Por qué? Porque el propósito trasciende el tema comercial. Está haciendo la transacción. Exactamente, lo trasciende totalmente. Y es lo que te permite incluso a ti tomar decisiones sabias. Cuando tú tienes claro ese norte estratégico de, ok, ¿por qué nosotros existimos? Tú fácilmente puedes saber y filtrar cualquier tipo de acción que tú tengas. Entonces, eso es sano para la marca, le permite evolucionar de una manera fácil y ante cualquier obstáculo, porque un startup se enfrenta a miles de obstáculos día a día, tú puedes tomar decisiones estratégicas teniendo claro hacia dónde tú quieres llegar. Y cambio o sea, pivoting o hacer cambio de decisión. Por ejemplo, si tú hablas de que we all deserve to fly, todos tenemos el derecho a volar o merecemos volar. De repente, si tú no tienes eso como guía y norte, tú te inventas una versión super premium dentro de la marca. Exacto. Y ya tú estás rompiendo con tu valor. Exacto. No hay nada de malo con cambiar, pero entonces ya el moto o esa motivación cambió. No debería ser we all deserve to fly. Y un tema de consistencia también. O sea, una marca tiene que ser consistente sí o sí. Eso es lo que te permite a ti diferenciarte. Y hay un trabajo pesado estratégico para tú llegar a ese punto. O sea, no es que nos levantamos y, mira, este es mi propósito. No. O sea, hay un entendimiento de mercado, un entendimiento de la categoría. Hay una profundización a nivel de cuál es la necesidad en esa categoría como tal para que tu marca sea relevante. Porque al final del camino, tú lo que buscas es relevancia, que la gente te elija a ti, que la gente te prefiera, que la gente te ama, y eso tú lo tienes que hacer con un propósito claro, porque la gente conecta con ese propósito. Claro, tú lo mencionaste y ya cambió inclusive ahora mismo cómo yo percibo la marca. Yo inclusive estoy como detrás, como con una banderita, pienso en mí mismo como que rooting for the brand, es decir, queriendo que sea exitosa porque está defendiendo los intereses, digamos, de muchas personas. Entonces, me parece interesante como primero ese propósito empieza a permear sobre la cultura, empieza a permear sobre la estrategia, sobre las operaciones, sobre las decisiones. Y ya que empezamos a hablar de cultura y empezamos a hablar del equipo, algo que tú también mencionabas, que es un punto interesante, ya cuando tenemos bien definido eso, ok, entonces, ¿cómo nosotros armamos un equipo de 8 players? ¿Quiénes son esos líderes? ¿Cómo se dio ese proceso de encontrar los mejores jugadores para cada una de esas posiciones clave? Yo te puedo decir que en mi experiencia profesional, que no es tan corta, es el mejor equipo que yo he encontrado. O sea, profesionales probados de muy alto nivel, internacionales casi todos. O sea, la Nación Unida, cuando nos reunimos,
de Francia, de Rusia, de eh, Canadá, o sea, todos los países del mundo, profesionales se fueron sumando en el proyecto y que todos los días te enseñaban algo nuevo. O sea, cada quien con una extrema especialización en lo que hacía. Que también es una práctica que en Latinoamérica no se da mucho. En Latinoamérica nosotros, que igual, Garayet tiene ese ADN startup de resolver, no tenemos miedo a nada, pero ahí cada quien sabía lo que estaba haciendo y era especialista en lo que estaba haciendo. El tema de planning, el tema de flota, el tema de operaciones, el tema de permisología, o sea, cada quien, el tema de tecnología, o sea, en una aerolínea la tecnología es un eje súper importante. Y ahí está Camilo Converse también, que un crack, el tío, que venía ya con una experiencia en aviación, o sea, viene de tecnología y de project management en aviación en 2 aerolíneas también importantes en la región y se sumaban a este grupo profesional y cuando te sentabas con 18 profesionales que eran 18 vicepresidencias, o sea, yo me sentía ínfimo. Yo decía, bueno, déjame ver qué yo puedo aportar aquí. Y también, como hay una inversión extranjera importante, hay guardias de esa inversión. O sea, nosotros Claro. estuvimos en un proceso siempre de auditoría internacional, del más alto nivel. O sea, cada vez que tú te sentabas en un consejo, era a pichar como un león, o sea, como un león. Y eso te hacía crecer, te retaba muchísimo, ¿te entiendes? Y se sumaban cada vez profesionales de muchísimo más alto nivel, gente probada. La aviación tiene una peculiaridad y es que cuando ya tú entras en la aviación, ya tú te vuelves uno en pocos. ¿Cuántas veces en el mundo se lanza una aerolínea? Claro. ¿Te entiendes? Muy pocas veces. Entonces es una oportunidad única y el talento, por lo general, ya es un talento especializado. O sea, ya cuando el equipo que se conformó de vicepresidentes, que eran quienes dirigíamos la empresa en ese momento, eran gente especializada, todos, ya con una larga edad. Quizá el único que no estaba trabajando, había trabajado La aviación era yo. Era yo, el único. Bueno, y Vladimir, los únicos. Después todo el mundo ahí ya tenía su hiper mega know-how en aviación. Y yo aprendiendo todos los días, porque imagínate tú, era una cosa increíble. Tú defines ese liderazgo, ese equipo de liderazgo como uno de los factores de éxito de ese Total. lanzamiento. Total. Y ponte a pensar quiero tu opinión sobre una empresa que no tiene ese liderazgo. Un dueño, y a mí me gusta siempre en este programa poner ejemplos que quizás no sean nada que ver con la industria aeronáutica, y obviamente con un tamaño de empresa, un proyecto que estaba, digamos, bien fondeado desde el punto de vista como Garayet, Ah. y que sí tiene el ADN de startup, como tú dices, pero ¿cómo llevar esto a la aplicación de una empresa que no tiene ese tipo de estructura? ¿Cómo un dueño de una pyme, de una empresa mediana, garantiza que quien le rodea desde el punto de vista operativo tenga la misma visión o por lo menos se pueda formar la misma visión de lo que quiere lograr el negocio? Yo creo que la inversión más inteligente que puede hacer una pyme, una empresa pequeña, es consultoría de expertos. O sea, si yo ahora mismo me dedicara a lanzar un negocio, yo buscara equipos senior de consultores que me permitieran articular. Y ya luego yo me encargo de la operativa. Pero yo sé que yo voy a ahorrar mucho dinero, que no voy a cometer tantos errores, o claro, se cometen errores, porque algo bonito de un startup es que tú experimentas mucho. Y al día de hoy, ayer sigue experimentado. O sea, al día de hoy, ya con una empresa de 2 años de operación, porque es parte de la filosofía de una startup, experimentar para poder buscar esa pepita de oro, como uno dice. Y yo le exhortaría a cualquier empresa que esté iniciando, sin importar el tamaño. O sea, esa es la mejor inversión que puede hacer una empresa. Personal de alto nivel, calificado, y tú vas a ahorrar tiempo y dinero valioso. Sé que eso es una de las premisas que Manuel y yo hemos considerado en términos de consultoría. Y es como de democratizar el acceso a esas mentes. Ejemplo, digamos que yo quiero trabajar de manera personal contigo. Tal vez yo no tengo la capacidad que tiene Arayet para tal vez contar contigo a tiempo completo. Pero ¿qué tal si yo te digo, Álvaro, vamos a trabajar este proyecto y yo voy a necesitar de ti 1 hora o 2 horas al mes para que tú me vayas guiando? Claro, la inversión de tiempo que tú vas a tener que hacer va a ser más de directiva, de consideraciones, de enseñarme dónde mirar, pero yo voy a tener acceso a ti, que tú, o sea, tú has tenido una trayectoria y has trabajado y colaborado con mentes que sobrepasan en el número de veces la capacidad de yo traer talento de acuerdo
al stage o la etapa donde se encuentra mi empresa. Total. Entonces yo creo que tú tienes un punto muy importante y yo he conversado sobre eso. Las empresas tienen la posibilidad de atraer las mejores mentes, claro, de forma fraccionada hasta que llegan a ese nivel. Y esa estrategia que tú estás dando es una que yo en mis propios negocios y de manera personal, cuando quiero aprender nuevos skills o nuevas herramientas, he buscado de manera personal. Yo creo que eso tiene todas las aplicaciones del mundo a cualquier nivel. Partiendo inclusive de que hay acceso a información inclusive gratuita, como lo que estamos haciendo hoy. O sea, yo tal vez si no te conozco, pero puedo consumir este contenido, tuviese acceso tal vez a conceptos que no conocía y ya, bueno, yo puedo buscar información a través de eso. Y eso es parte de la misión que estamos viendo. Así que súper valioso lo que tú mencionabas. Ahora, está claro que todo, hasta este momento hemos hablado de esfuerzo interno, la definirse el propósito, permearlo, tener un equipo de alto nivel que te acompañe, que agregue valor, que tenga visiones iguales, que comparta esa filosofía de startup de buscar la forma de hacerlo siempre mejor, más barato, con mayor resultado. Pero hablemos del mercado. ¿Cómo? Y esto me lo pregunto, te lo quiero preguntar. El porque- mercado no me pregunta. Exacto. Como alguien que quizás tiene más tiempo del lado de la estrategia de marketing, me hago esta pregunta de cómo tú entiendes, cómo tú haces ese contexto comercial para tantos mercados y cómo ese contexto comercial te agrega valor para tú decir la marca va a tener de tono, la marca va a tener esta forma de hablar, esta forma de comunicar, va a defender tus valores. Está claro que el propósito tiene mucha guía de eso, pero cómo tú llevas eso en papel, en blanco y negro y que funcione sobre Total, todo. Total. Mira, importante entender la visión. O sea, hay gente que le pasa por encima a esa frasecita en una empresa de cuál es la visión de nosotros. Y a veces está en una pared ahí y la gente la ve y no le hace caso. Pero desde el punto de vista estratégico, eso es demasiado. Y yo entendí cuál es la visión clara. Entonces, desde la construcción de la marca, porque a mí me entregaron un branding, pero un branding no es una marca. No. Entonces, desde la construcción de la marca, yo dije, ok, ¿hasta dónde va a llegar la marca? Y lo escribimos. O sea, nosotros escribimos cuál era verdaderamente esa visión de marca para poder construirla de la manera más sabia posible. Entonces, buscamos la diferenciación. Era, ok, tenemos que construir una marca que sea dominicana, porque eso es lo único que nosotros podemos poner sobre la mesa, que nadie más puede poner sobre la mesa. Y eso va a ser relevante. Para nosotros aquí locales, que vamos a estar orgullosos de una marca que es lo que tú acabas de sentir. O sea, cuando tú lo estabas comunicando, yo también me sentí alegre porque, mira, se logró. Se logró eso que planificamos y eso es muy bonito. Y para el de afuera también, aprovechando de lo que ya sienten por el dominicano. Que a través del turismo nosotros hemos desarrollado una personalidad hospitalaria, de servicio, súper alegre. Y nosotros lo que hicimos fue que eso es algo que debe tener la marca de nosotros. Luego, entender cómo nosotros configurar el producto en la categoría. Y había una premisa muy importante que era muy necesaria a nivel local, pero que también es muy relevante a nivel internacional y que salía en todos los estudios: seguridad. Y seguridad es un eje transversal en la guía. O sea, cualquier decisión que se vaya a tomar allá al día de hoy tiene que estar filtrada por el eje de seguridad. Cualquiera, por más ínfima que sea, hasta por un zafacón. O sea, tú tienes un equipo de safety ahí intensísimo, intenso, que está desde el día uno. O sea, cuando empezó el proyecto habíamos 4 VP y uno de aceite. Desde el día uno, o sea, estaba esa persona que cuidaba eso. Entonces, dominicano, safety y ya la propuesta de valor, que era la mejor tarifa que nunca tú pudieras encontrar. Esa era la mejor tarifa. Y a través de esos tres nosotros construimos la marca. Dominicana, que la amaran los locales, que la amaran los de fuera, que fuera segura en su contexto completo y que tú pudieras tener los mejores precios, siempre. Y con esa propuesta, pues ya la tropicalizamos a cada una de las regiones. Y claro, nosotros priorizamos República Dominicana, porque algo inteligente es tú entender cuál es tu mercado core. Y como nosotros queríamos convertir, por eso digo lo de la visión, en la visión estaba claro, convertir a República Dominicana en un hub. Estaba claro, entonces nosotros tenemos que concentrarnos en nuestro mercado local. O sea, que hub no solamente recibir, recibir y salir y sacar también. Entonces ya ahí decía, ok, entonces la estrategia tiene que tener foco en República Dominicana. Y eso fue incluso parte de la estrategia de lanzamiento. Nosotros lanzamos agresivamente aquí local, primero. Y luego entonces fuimos introduciéndonos en cada uno de los mercados. Pero el foco y el boom fue local. Entonces ya generamos una gran noticia, pusimos la propuesta de valor desde el día 1, no sé si ustedes recuerdan, nosotros quemamos
creo que fueron $3,100, $150. Una cosa grosera. Claro. Porque también era una forma inteligente de nosotros establecer cuál era la propuesta de valor de la marca. Esa fue una decisión que me tocó pelear a lo interno mucho, porque cuando tú le hablas al equipo financiero de Eso es parte de tu casa. tenemos que poner $3,100, $150, tiembla y más un startup, ¿entiendes? De cada peso cuenta, cada peso cuenta. Entonces nosotros decidimos enfocarnos en República Dominicana y luego entonces entendiendo la relevancia de cada uno de los mercados, principalmente en el inbound, en el mercado receptivo, entonces íbamos priorizando y así nos fuimos avanzando. Hay algo que yo quiero hacer, Manuel, perdón, y aprovechando la oportunidad, como ya estamos entrando en lanzamiento, pricing, ya estamos entrando en la parte de generar negocio. A mí me gustaría hacer doble clic en la parte de pre-launch. Tú mencionaste, necesitas ser dominicano, necesitas convertirse en un hub, necesitas ser seguro. Entonces la consulta es, ese pre-lanzamiento donde tú empiezas a comunicar, pero tú todavía no has hecho la primera venta, ¿cuáles fueron los ejes que dieron esa seguridad? ¿Te acuerdas la pregunta que hacíamos al comienzo de que, ok, me quiero sentir seguro? Eso fue por diseño, ya ustedes lo sabían. Eso fue a raíz de estudio, eso se caía de la mata, esos comentarios que yo te decía. ¿Y cómo lo atacaron? Pre-launch y ya empezamos a entrar entonces a la parte comercial. Localmente era demasiado retador, porque tú tienes una industria de aviación que tiene Fallida. 30 años. Históricamente. Yo no quería decir al comienzo, pero no, era fallida. 30 años desarticulada, con varios intentos Correcto. grandes. O sea, otras aerolíneas que lo intentaron, desde el 92 que cerró Dominicana, creo que fue, hasta el 2022. 30 años, ¿tú entiendes? De intentos, de gente, de querer haciéndolo. Y la gente no confiaba en la aviación local. O sea, no confiaba para nada. Y previo a eso, varios sucesos trágicos incluso. Entonces, de que complejizaba muchísimo más la confianza del usuario en la aviación. Más el complejo de Guacanarix no escrito que tenemos en la República Dominicana. Esos son dominicanos. De nosotros. Y tú te dabas cuenta incluso del comentario. Te tengo que ser honesto. La primera vez que yo escuché el proyecto, yo dije, el reto que tiene reputacional hacia la aviación dominicana. Heredado, que no le toca, que no lo generó es alto. Heredado. Entonces, ahí lo que nosotros hicimos, que fue algo, a veces las trabas hay que saberlas capitalizar. Nosotros tuvimos un retraso. Espérate, Mikey, esto es un efecto. Repite eso. Las trabas hay que saberlas capitalizar, de verdad. The obstacle is still. Sí. Lo iba a decir ahora mismo. Oye. Nosotros tuvimos retraso a nivel de permisología y a nivel de la llegada del avión. O sea, ayer nosotros hicimos el lanzamiento oficial, no a ventas, en mayo de 2022, no sé si lo recuerdo. Y a ese momento se supone que la aerolínea debió de empezar a operar. Entonces, ahí yo me siento con Manuel Luna. Manuel Luna, te amo donde quiero que estés. Manuel Luna en ese momento era consultor. O sea, miren que incluso una empresa del calibre de la JET pone en práctica lo que yo acabo de mencionar, el tema de la consultoría con expertos. Y Manuel Luna y yo hicimos la dupla. O sea, él desde su punto de vista de comunicación y reputación, y él era nuestro consultor. Entonces, nosotros lo que dijimos fue, ok, nosotros, este gap que tenemos desde que vamos a lanzar hasta que vamos a empezar a operar, vamos a capitalizarlo para tratar nosotros entonces de cambiar la percepción de la aviación. O sea que fue algo circunstancial. No fue que ustedes dijeron, yo me voy a dar el espacio de 3 meses. Sabíamos que lo teníamos que hacer, pero querían hacerlo con el producto. Exactamente. No previo a. Exactamente. Entonces, nosotros nos volcamos en una estrategia de social media súper agresiva, que lo que buscaba era poner sobre la mesa todos esos atributos que nos estamos poniendo a nivel de seguridad y una estrategia de relaciones públicas también súper agresiva. Nosotros tratábamos de generar noticias semanales. Nosotros buscábamos la forma y pusimos sobre la mesa una carta que a nosotros nos ayudó mucho, que era una carta estratégica, una carta del negocio, que era la alianza con Boeing. O sea, inmediatamente yo analizo el proyecto, en ese medio de estudio, digo, mira, que nosotros tenemos un tema difícil, como el tema de reputación. ¿Qué hacen? Nosotros podemos poner sobre la mesa, nos puede ayudar a nosotros a catapultar la confianza en el usuario. Digo, ok, venta aviones nuevos. Nadie más tiene aviones nuevos. Muy pocas aerolíneas del mundo se lanzan con aviones nuevos, que es lo que le decía, son unicornios. O sea, las aerolíneas siempre buscan un leasing, un avión, puede ser nuevo, qué sé yo, 2 años, porque un avión todavía en 5 años se considera un avión nuevo.
pero estos aviones salían de Boeing, o sea, Pico Duarte salió de Seattle 0 millas. para República Dominicana. Era súper linda, porque cuando yo me subí, y lo pueden ver en el video, cuando yo me subí en el avión, que yo le pedí, yo dije, carro nuevo. y entonces digo, ok, ¿cómo nosotros podemos capitalizar eso? Me monté con Víctor, me monté con Manuel, digo, señores, vamos a poner aviones nuevos por todos lados y vamos a poner Boeing por todos lados. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar a nosotros la confianza. Cuando todos los aviones nuevos son aviones nuevos, eso no es cuestionable. Y Boeing es Boeing, ¿tú entiendes? Claro. Es una compañía de muy alto nivel. Entonces nosotros usamos esos 3 meses para empujar todo eso. Aviones nuevos. Y parte del discurso de la campaña de lanzamiento lo tiene, pues yo forcé a que lo tuviera. Claro. Y eso la gente lo asumió y nos ayudó muchísimo. Sí, eso fue una de las primeras cosas que desarticuló el concepto de, bueno, entonces se está haciendo por pedazos. No, y esto fue, hey, esto es otro nivel. Yo recuerdo también, estamos hablando medio de anécdota, ¿verdad? Que ustedes también hicieron, creo, esfuerzo de comunicación en torno a los pilotos. Porque yo recuerdo haber tenido primero la duda y de cierta forma, 24 meses después de su lanzamiento, yo estoy aquí sentado y yo siento que se abordó ese tema. No te puedo decir exactamente cuál fue el video que vi, cuál fue el comentario que vi, pero cómo ustedes atacaron eso también. No, la estrategia de Rayet es bonitísima y eso es gratificante porque cada uno de los pilares comunicacionales que se definieron se ha ejecutado a carta cabal. ¿Cómo va? A carta cabal. O sea, nosotros entendíamos claramente cuáles eran los pain points y nosotros desarrollamos una estrategia para cada uno de esos pain points. Y ese tema que tú mencionas de manera particular es muy delicado. Porque un piloto, no es solamente un piloto, es un piloto que tiene que tener el hora de vuelo y tiene que estar especializado en el 737 MAX y es el avión que va a volar allí, que es parte del modelo de negocio. O sea, cada uno de los elementos, o sea, si tú quitas uno de los elementos, se desarticula el proyecto. Entonces, cada uno de los elementos tiene que estar colocado de manera estratégica. Entonces, nosotros teníamos que captar pilotos porque se necesitan para operar en los aviones, pero también cambiar esa percepción que tú estás diciendo. Ok, ¿quién es que está volando los aviones? ¿Qué es lo que te pasa? Los pilotos dominicanos. Ya había tema con eso también. Y nosotros lo que hicimos fue definir ese comunicacional. ¿Cuáles eran las acciones que nosotros tomábamos en ese sentido? Y le dimos durísimo también por social media. O sea, incluso desde el punto de vista de awareness de los pilotos. O sea, hicimos campañas de reclutamiento que eran parte de que la gente entendiera y abrazara también el propósito del proyecto, que era democratizar la aviación y demás. O sea que sí fue una estrategia de Total, comunicación total de que o sea, no eran personas o pilotos que eran nuevos, no eran que estaban reciclados, era gente, o sea, de calidad, obviamente, porque también ese tipo de maquinaria, como tú dices, o de aviones, es específico. Sí. Tú necesitas tener cierta experiencia, no es que simplemente tú puedes buscar la persona menos competitiva posible para poner a volar. Incluso si tú no tienes licencia para volar el 737, tú tienes que irte 3 meses, 6 meses, estudiar eso. Antes de... Aunque sea piloto de otro tipo de avión más grande. Entonces se le crea complejidad. Pues. Entonces, teníamos, o sea, me encanta cómo va fluyendo la conversación de visión, cómo impacta la cultura, cómo se conforma el equipo, cómo vemos el contexto comercial, cómo vemos todo lo que tiene que ver con el eje de comunicación pre-launch. Entonces, vamos a entrarnos a la parte ya que tiene que ver con estrategia de pricing, que creo no, toca directamente parte de su oferta de valor. Y algo que yo le preguntaba a Manuel, antes que tú llegaras, wow, ¿cómo tú te posicionas como una aerolínea digamos, de asequible, ¿verdad? Que quiere democratizar en un entorno donde el modelo de pricing o el modelo de precios es totalmente dinámico y sabemos que está diseñado por oferta y demanda. Obviamente, se sabe que mientras más premura tú tienes con el vuelo, pues el mismo comprador sabe que va a recibir un precio mucho más alto. Entonces, ¿cómo se hace ese rejuego de que es de algo natural del negocio que permite ofertar precio más barato de un lado y precio más caro de otro para equilibrar? Entonces, ¿cómo se conserva la promesa en base a esa promesa de valor, ¿verdad? Pero con la realidad que tiene la industria. Ahí lo bonito es entender el modelo. O sea, cuando tú entiendes el modelo de ultra bajo costo, tú puedes fácilmente resolver esa ecuación. Porque el modelo de ultra bajo costo lo que busca es eficiencia. La mayor eficiencia posible. Por eso, tú tienes el mismo tipo de avión. Porque al tú tener el mismo tipo de avión, tú solamente tienes un solo tipo de mantenimiento. Tú tienes un solo tipo de refracción. Un solo tipo de configuración de cantidad de personas por avión, Exactamente. distancia, todo eso. Cuando tú generas esa eficiencia operacional que es transversal a la organización, o sea, se aplica en el avión,
pero se aplica en recursos humanos, pero se aplica en todo, estandarización al más alto nivel. Entonces, el tema de mantener el pricing accesible se vuelve hasta cierto punto fácil. Claro, la industria es de pricing dinámico y tiene su complejidad, pero yo te puedo garantizar que mientras Arayet exista, tú vas a tener siempre la tarifa más baja del mercado, porque el modelo de negocio está configurado de esa manera. O sea, la eficiencia que busca Arayet operacionalmente se traspasa directamente al pasajero. Y es la propuesta de valor, y por eso es que es importante el propósito, porque el propósito dimensiona el negocio, sabemos qué es lo que queremos lograr, y eso nos permite tener una oferta comercial coherente, que es lo que al final Ahora te hago una pregunta, que de nuevo, tú estás hablando de las intenciones desde el punto de vista de ayer. Tú llegas a un mercado competitivo y voy a tomar un mercado que tú pusimos como ejemplo ahorita, como Colombia, donde la industria de aviación es una industria. total. Estamos hablando de 3, 4 marcas, estamos hablando de X cantidad de rutas. O sea, montarse, llegar al aeropuerto del Dorado en Bogotá, del lado de la nacional, tú dices, pero aquí hay más vuelos nacionales que internacionales. Total. Matemática. Y vuelos que van, y líneas aéreas que ya tienen esa promesa. Yo quiero conectarlo con 2 cosas. Primero, ese análisis competitivo de en cada mercado, quién es mi competencia core, cómo llegar a esa conclusión, digamos, a quién es mi source de crecimiento, a quién yo voy a quitarle un pasajero. Y cómo, y esto desde el punto de vista de posicionamiento, lamentablemente, cómo ha estado asociado históricamente el precio bajo con mal servicio, Total. mala experiencia. Total. Que yo creo que que Arayel ha logrado que eso no se le permee, o sea, que el precio no tenga nada que ver o con la calidad del avión o con la experiencia. ¿Cómo hacer ese proceso? Nosotros, la propuesta comercial de nosotros es totalmente centrada en el consumidor. Totalmente centrada en el consumidor. Y como les decía, el modelo de negocio te puede respaldar el tema comercial. Te lo puede respaldar. Ahora, no todos los mercados son igual de rentables, como tú muy bien mencionas. Hay mercados que son muchísimo más competitivos que otros. Claro. Y tú, desde el punto de vista de revenue management, lo que tú haces es tratar de llegar al break-even, articulando los diferentes SKU, para llamarlo de alguna manera, que son las rutas que tú pudieras tener. Entonces, nosotros hicimos un análisis profundo en cada uno de los mercados, o sea, entender cómo se comportaban cada uno de los mercados, pero también qué era lo que estaba buscando el usuario. Esa fue la gran clave. Nosotros entendíamos el pain point. O sea, en cada mercado usted ha entrado a conocer ese usuario, Exactamente. ese consumidor, para entender los pain points de esa industria y ese interés. Exactamente. ¿Cuál es el detonante de ese mercado? Que hay data, hay información. Tú puedes analizar data y tú te das cuenta fácil cuál es el detonante. Que son temas de scheduling, o sea, ¿qué hora es el vuelo? Esas son decisiones de lo que es el resultado. ¿Cuál es el precio que yo de impuesto por pagar? Tú te das cuenta. Porque esa información es pública. Entonces, tú la analizas y te dices, ok, este es el precio, este es mi punto de precio que yo puedo, y por dónde yo puedo estar, o cuál es mi promesa en ese mercado para yo ser siempre la opción. De igual modo, mi avión tiene 185 asientos. Mi pelea tampoco que es tan complicada en mercados que son tan grandes, por ejemplo. Al final del camino, yo lo que en mercados específicos lo que trato es ser competitivo. Claro. Tal vez no siempre con mi promesa que pongo sobre la mesa, tener la tarifa más baja, pero hasta cierto punto ser competitivo. Si el otro lo tiene 85 y yo lo puedo poner 184, la mía sigue siendo la tarifa más baja y tú me vas a elegir a mí. Y también entender la relevancia que tienen esas marcas en esos mercados. Porque en Colombia hay marcas que son instituciones. La segunda aerolínea del mundo es colombiana. Claro. O sea, ¿cómo tú peleas con eso? La segunda, no del tamaño, sino de fundación. Fundación. O sea, la segunda que se creó en el mundo es El colombiano, ¿tú entiendes? Entonces, ahí hay un know-how que también, y un conocimiento de marca que tiene la gente con el que tú tienes que saber cómo pelear. Después de ahí, revenue management, o sea, el equipo de revenue management de Arayet es un equipo robusto, gente probado de tanto en el modelo de trabajo costo como en el modelo legacy, probadísimo, que trajeron ese conocimiento y sabían cómo articular una oferta comercial interesante de manera que el negocio fuera saludable. Desde el punto de vista de los call to action por país, ¿tuviste que establecer diferentes call to action por país por tema de lenguaje, por restricciones, por promesas que no se pueden hacer? No sé. No, Me pongo a pensar en diferencias ¿qué pasa en la diferencia entre Colombia y México, digamos, en términos comunicacionales de esa oferta comercial? verbatim sí, para nivel de call to action no. No. Encuentra la tarifa más baja siempre en Ariel.com, fue siempre nuestra premisa y la gente lo abrazó.
¿Cuál para ti, dentro de ese proceso de lanzamiento, Álvaro, fue el mercado que mejor aceptó la propuesta de la gente? Varios. Mira, y a medida que se iban lanzando, por ejemplo, eh, Colombia, genial. Increíble Pese, cómo responde. pese a que hay dos competidores, uno con tu mismo modelo y otro que, como le dije, hay una institución en el país. Que tú mencionas aviación es el primer nombre que pones sobre la mesa. Las islas, o sea, Aruba, Curazao, respondieron súper bien. Nosotros nos llevamos los pasajeros que había a la semana al tiro, tanto porque había un mercado étnico, que el mercado local que ha emigrado allá y demás, como también el mercado extranjero que también ansía venir a República Dominicana. Rutas también, eh, El Salvador, buenísimo. Eh, Sorprendentemente, Costa Rica. Cancún también, México nosotros es un tremendo mercado, ¿tú entiendes? O sea, el mexicano está ávido de venir a República Dominicana y el dominicano también está ávido de ir a México. Entonces, muchos mercados. Canadá, Gabón. Porque Canadá, pese a que ya hay una cantidad alta de pasajeros que venían a República Dominicana, cuando tú generaste la conectividad norte-sur, eso fue exponencial, ¿te entiendes? Porque al final del camino había la necesidad y la propuesta de valor de nosotros, que es muy buena. Nosotros verdaderamente estamos ofreciendo tarifas que nosotros le llamamos el efecto Arayel. Cambiaron el pricing del mercado. O sea, antes tú para irte a Ecuador tú tenías que pagar $1,200 en cualquier otra aerolínea, con una conectividad que tú no necesariamente Cualquier requerías. país del sur eran $1,000. Exactamente, y el día de hoy tú encuentras tarifa 400 a 600. Claro. Incluso los competidores que estaban a $1,000, tú lo encuentras hoy a 600. Entonces, el efecto ayer, más allá del proyecto en sí mismo, logró el propósito que era democratizar la aviación. O sea, nosotros Lo pusimos... hace directo y lo hace por el impacto. Exactamente. Entonces, ahí tú te pones contento porque dices, bárbaro, verdaderamente lo que estamos logrando es algo súper bonito. Por lo que se logró. Esto es interesante. Y entrando por la parte de audiencia, que Manuel, o sea, pregunta cuál fue la más eficiente. Lo que suena es que la verdad hizo mucho clic. O sea, todo el trabajo que se hizo previo tuvo un retorno, esa preparación. En términos de diferencias, ¿hay algún aprendizaje que tú, entrando en esta industria, en este nicho, te haya llamado la atención en términos de diferencia de cómo respondía la audiencia? ¿O simplemente tú entiendes que más que esa segmentación de audiencia era tal vez la velocidad de cómo se adoptaba, pero el mensaje no tuvo que cambiar, hubo poca... No, nosotros picalizamos muchas cosas, pero al final del camino es forma de decir lo mismo. O sea, nosotros estábamos claros en cómo era que queríamos que la marca se posicionara. Era que tú encontraras el plataforma más baja. Y a nivel del servicio, nosotros cuidamos desde la ejecución ese paper que acarreaba la industria del ultra bajo costo, que bárbaro, esa experiencia horrible, no cuidar al Sí. pasajero. Ahí, igual con Carlos Mesa, lo escribimos y se ejecutó tal cual. Nosotros tenemos que brindarle el mejor servicio que podamos al pasajero. ¿Eso afecta el costo? No, pues lo podemos hacer. Claro. ¿Cómo? Captando el personal, entrenando el personal y brindando una experiencia que fuera súper buena para el pasajero. Claro, como en todas las industrias, hay casos aislados, hay temas de crisis, que hay un medio equipo que da respuesta a esto también, pero en general, el NPS de ahí es bueno, incluso muy bueno por encima de la categoría, pero by far. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos especial cuidado en la experiencia del usuario. Desde el todo, desde la web hasta el counter. ¿Tú entiendes? Y me gustó cómo él menciona que, tú mencionas que está al lado de mí, que la experiencia está en su control. Y eso tú lo logras con tu selección de personal, cuáles son tus filtros, con la cultura, con un correcto entrenamiento, que la gente sepa cuál es lo que se espera y obviamente lo que se quiere entregar. Y vuelvo y lo conecto con el propósito. Cuando una gente conecta con el propósito de la empresa, pues es más fácil transmitirlo en el día a día. Entonces, eso que tú mencionas me lleva a uno de los puntos que son muy importantes de esta conversación, es cómo se conceptualiza una marca para que sea exportable. Que creo que está atado a eso, pero ¿cuál es tu visión en torno a ese concepto? Ahí lo mencioné ahorita, nosotros lo que buscábamos era que no sea único. O sea, al final del camino la gente conecta con eso, la gente conecta con eso que tú puedes ofrecer que nadie va a poder ofrecer. Y eso te va a ser una opción relevante. Y capitalizamos algo que ya el país venía construyendo también. Eso es algo muy bonito. O sea, ya República Dominicana tiene varias décadas trabajando esa, eh, ¿cómo llamarlo?
buena voluntad de servicio, Ujú. para llamarlo de alguna manera, y nosotros lo que hicimos fue capitalizar eso. Ok, no es que cuando tú vayas al aeropuerto de Cancún te va a atender un dominicano, que sí sucede, te va a atender alguien de México, pero él entiende qué es lo que nosotros somos, cuál es nuestro propósito y que el pasajero es la prioridad para nosotros y la experiencia del pasajero. Entonces, cuando todo el mundo tiene eso ya adentrado así, es una experiencia, te puedo decir que homogénea. O sea, es una marca que es un Nike, ¿tú entiendes? Nike es Nike, no importa dónde esté. Al final también nosotros lo que hicimos fue tratar de impregnar eso en cada momento de la marca. ¿Y cómo eso de ser customer centric o de ser enfocado en el cliente? Obviamente, al momento de que tú sigas, por ejemplo, NPS, que estés buscando la forma de mejorarlo, que te enfoques mucho en la experiencia, a lo interno, ¿cómo ustedes medían si estaban haciéndolo de forma correcta, además del NPS, y cómo se accionaba eso? ¿Ustedes tenían alguien que se enfocaba puramente en la experiencia? ¿Tú recuerdas algún proyecto interesante que con un pequeño cambio mejoró o mejoró de forma drástica o han sido simplemente progresiones de mejora continua? No, ¿Cómo tú evalúas esa es evolución? constante. Un negocio de la magnitud de Arayet y incluso hasta negocios pequeños que llegan a consultoría, si no tienen inteligencia de negocio, perece. Entonces, la inteligencia de negocio ha estado presente desde el día Y uno. por favor, define para ti qué es inteligencia para nuestra audiencia. Bueno, la inteligencia de negocio es entender la información que se está generando alrededor de tu negocio, tanto comercial, tanto de servicio, a través de herramientas, un Power BI, un Tableau, la herramienta que la gente elija, analiza esa información y toma decisiones en función de esa O información. sea, data is key. Exactamente. Cero de aquí, cero de aquí, cero de aquí. Data drive. Data. La intuición ayuda, Siempre es valiosa, importante. es valiosísima, pero creemos en Dios y en la data. Creemos en Dios y en la data. Allá siempre se ha puesto eso de manifiesto, desde el día uno. O sea, cuando íbamos a lanzar una ruta, analizábamos la data de la ruta, ¿tú entiendes? Y Claro. cuando ya se empezó a operar, la data siempre ha sido el eje. En mi calendario, revisar Power BI 8 de la mañana. Esa es mi primera tarea del día. ¿Tú crees que es posible que una marca que esté entregando una propuesta de valor alrededor de precio y de una experiencia y obviamente con un propósito mucho más grande que la democratización de viajar? Pero tú crees que una marca así puede convertirse en un love brand. Tú puedes entender que el usuario se puede convertir, no, yo solamente, donde yo viaje, si están allí, yo voy a viajar por allí, como una decisión. Y te lo pregunto por lo siguiente, yo tuve la oportunidad de tener unas posiciones en diferentes empresas que me tocaba viajar el año entero. Llegué a viajar 37, 38 semanas al año, varios años. Y al final, mi decisión de línea aérea iba más por conveniencia que por mi cercanía o por amor a la marca o porque me identificaba. De hecho, nunca llegué a tener una línea que yo dijera, si yo puedo garantizar irme por aquí, siempre me voy por aquí, porque quizá ninguna me entregó algo de manera consistente, que tú lo decías ahorita, y conectado con un propósito. O sea, siempre vi como fallas en ese proceso. Y al final lo uso o lo he visto siempre como un servicio que necesito, ¿verdad? Ahora, ¿tú crees que desde el punto de vista de marca, desde el punto de vista de negocio, se puede crear un love brand en una industria que su oferta de valor es en base a precio? Sí, sí, incluso es parte de lo que nosotros definimos. Nosotros queríamos que Arayet fuera más por los dominicanos y más por los extranjeros. Y eso se construye de diferentes aristas. Primero, el servicio. O sea, por más buena comunicación que yo tenga, si la experiencia del usuario es mala, o la O gente... sea, frena ahí. Esto se construye de varias aristas. Y la primera arista no es comunicación, Exactamente. es la ejecución de la experiencia, el servicio. Exactamente. Es muy la experiencia del usuario en su aspecto. O sea, desde la experiencia online hasta el counter, Claro. hasta el asiento. De hecho, la experiencia online te entrega un poquito de hacia dónde tú vas. Claro, claro. No, incluso te digo, especial cuidado en cada uno de esos detalles. Yo fui a Boeing a diseñar el interior del avión. O sea, a ese punto. No, pero ahí queda doble clic. ¿Cuáles son las cosas que tú podías personalizar que tú dijiste no, pero Todo. O sea, yo te puedo decir cómo el ribete del asiento, cómo va a ser a ese nivel. Entonces, que fuera recline, que no fuera recline, que fuera para recline, la cantidad de grados, o sea, ergonomía, ahí vino el arquitecto entonces y entró en función también, porque
tenía el conocimiento para aportar en ese sentido. Entonces, cada uno de esos elementos de la experiencia del usuario, bien pensada. Una propuesta de valor que se ajusta, una propuesta de valor que se alinee a la promesa de nosotros, que brinda una tremenda experiencia segura y al mejor precio. Luego, el tema comunicación. O sea, yo tengo que hacerle a la gente aware o que tenga conocimiento de qué clase de marca yo soy, por qué yo me muevo, cuáles son los valores, qué es importante para mí, por qué causa yo me paro y por cuáles no. Que eso está totalmente bien estructurado desde el día de uno en Arayet. Y adicionalmente a eso, que no es menos importante, entender el usuario, que era lo que yo te decía ahorita. Nosotros hicimos una profundización en el entendimiento del consumidor. Hay tres tipos de viajeros. El viajero leisure no es el viajero business, que era el que tú eras. Y para ti hay ciertas cosas que son relevantes. Entonces yo voy a construir en tu journey, que nosotros lo mapeamos súper bien. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son los puntos de contacto que yo voy a activar? ¿Dónde yo te ataco? ¿Cuándo te llega el mailing? ¿Cómo yo te notifico? Si te llega el correo. O sea, nosotros lo mapeamos súper bien. Y a través de esa experiencia también, nosotros construimos valor y amor de marca. Entonces, nosotros tenemos muy bien mapeado el leisure, muy bien mapeado el business y muy bien mapeado el BFR. Que cada uno se mueve por cosas diferentes. BFR. Sí, Visiting Friends and Relatives. Cada uno se mueve por cosas diferentes. Anótate eso. Entonces, como nosotros lo entendíamos claramente, nosotros sabíamos cómo hacer que la gente amara la marca de cada uno de los necesidades. Y claro, hay comunicación masiva, pero hay un trabajo personalizado detrás que va apuntando a que la gente me ame desde esa óptica. Claro, porque probablemente si alguien va por vacaciones, ya tú le estás diciendo listo para relajarte. Pero si alguien va para negocio, tal vez estamos a tiempo. Y el detonante para como haciendo el business traveler, no el precio, No. el timing. El timing. Claro, ¿qué hora sale? Cuando sale. Que me cumplan, que yo llegue, que yo entre. Voy a estar listo al otro día, porque si es un red eye. El tipo de asiento. El usuario que te va a pagar los $20 más, los 50, los 100, cualquiera que sea el precio por el asiento de más espacio. Porque va a tener una laptop. Entonces, ya tu experiencia, nosotros la vamos customizando para que verdaderamente tú ames la marca. Pero yo tengo que entender el consumidor, entender cuáles son sus pain points. Claro, ahora con esta pregunta te voy a tirar la. Dale. Está muy claro, yo puedo entender quién es el usuario hoy que está volando. Identificar ese usuario, poder comprender sus pain points, sus anhelos dentro de la industria, de sus servicios, es fácil. Y aplicable a cualquier negocio. O sea, el mensaje aquí también es importante, que estamos pensando en una industria tan especializada como la civil, la aeronáutica civil, pero estos pensamientos lo aplicamos a cualquier negocio. Ahora, hay un elemento que a mí me ha llamado mucho la atención, que yo no sé si era parte del diseño o si lo están monitoreando como ahora ayer, y es el no user to user. Esa evolución del que nunca había considerado viajar, porque todo está conectado con que yo no tengo una visa, porque entendemos que las rutas en las que de manera natural el dominicano viaja dependen de una visa. ¿Qué pasa? Yo he visto en Arayet esa línea aérea, no solamente en República Dominicana, sino desde Colombia incluso, por cercanía a gente que yo tengo allá, por mi experiencia de viviendo en Colombia, Arayet se convirtió en la primera línea por la que yo voy a viajar, porque me abrió un destino en el cual yo puedo pagarlo. Y no requiero visa. Y no requiero visa. Total. Y eso me ha pasado desde aquí hacia Colombia, donde tengo amigos y familiares que nunca se habían montado en un avión, que su primera experiencia fue ayer. O sea, se convirtieron en usuarios de la industria de aviación a través de Arayet, y de nuevo de Colombia hacia acá también, que se montaron por primera vez en un avión. O sea, eso fue pensado de cómo Arayet también va a abrir la puerta a un no user, cómo tú diseñas una experiencia para un no user. O sea, tú tienes que entregarle más elementos de confianza, más guía, porque no sabe cuál es el proceso que tiene que correr. Nosotros ahí nos aliamos a varios de los países y ministerios de turismo en diferentes. Pero Colombia ha hecho un trabajo impresionante en capitalizar su destino. Y ahí lo que nosotros nos encargamos, incluso desde el punto de vista de social media, y como tú ves los posts en la web y todo, era de generar conocimiento del destino, porque tú no te subes en un avión sin saber para dónde tú vas. Claro, lo que más te motiva el destino. Entonces, para esos nuevos usuarios, nosotros activamos tres elementos. Primero, el tema de
relaciones públicas. O sea, nosotros generamos muchísima información y noticias alrededor de esos destinos donde tú podías viajar sin visa. No sé si lo recuerdo. O sea, nosotros generamos Sí, claro. mucha información, incluso de allá para acá. Claro. Y ahí buscamos aliados, ahí se monta por Colombia. Cada uno de esos destinos incluso hizo campañas locales independientes para promocionar destino y posicionar destino. Y nosotros nos encargamos de toda la parte de performance. Al final del camino no hubo que hacer mucha variación en el delivery de la experiencia del usuario, porque para nosotros el usuario sigue siendo el mismo. O sea, Claro. cuando tú ya entras en el journey, ya entras en uno de esos patrones, voy a viajar por business, o voy a viajar por leisure, o voy a viajar por visitar a un familiar o un amigo. Entonces nosotros lo que antes de eso aplanamos el terreno a nivel de conocimiento, de información, de mucho inbound marketing, de mucho bloque y alianza que hicimos para que la gente entendiera y se documentara y ya buscara cuál era la opción. Y entonces ya a nivel de marca y propuesta comercial, nosotros siempre garantizamos ser la mejor opción. ¿Para qué? Para que tú quisieras elegir a nosotros y no elegir a otra aerolínea. Claro. Entonces ahí sí la comunicación jugó un papel fundamental y si nosotros lo pensamos el día de hoy, incluso al día de hoy, ahora ya tiene un programa que se llama Mi Primer Vuelo, no sé si lo has escuchado. No, wow. Porque mira. estaba planteado desde el día uno. Entonces, la empresa busca personas que nunca hayan viajado y le genera una experiencia totalmente gratis con todos los gastos pagos por cualquiera de los destinos. Lo pueden buscar, se llama Mi Primer Vuelo. Entonces, es parte de la empresa porque si decimos, vamos a democratizar la aviación, No es solamente con el que lo ahí hace. es desde la práctica, ¿te entiendes? O sea, y fue algo que también yo intenté que el consejo entendiera. O sea, no es story doing, verdaderamente. Vamos a hacer cosas que queden que trasciendan, que queden para la historia. Ese proyecto lo lleva a PR, ya después que lo conceptualizamos y todo, lo lleva a full PR, porque también hay mucho de responsabilidad social y uno de los de Claro. responsabilidad social, pero es coherente y para que tú veas que sí se pensó desde el día uno. Desde el día uno. Excelente. Yo creo que ha sido uno de los impactos de la industria, de la entrada de Arayeta a la industria, es la posibilidad de abrir rutas que el dominicano se sienta seguro en ir. Mucho de viajar hay un miedo de, bueno, y Si no me dan la visa, y no tengo visa y cómo yo logro esto y no me sé mover, pero el que tú vas tumbando esas barreras, un viaje se hace mucho más fácil cuando tú lo vas a hacer por primera vez. Total, y ahí también usamos mucho influencer marketing. No sé si ustedes recuerdan Destino Guatemala. Cuando lanzamos Destino Guatemala, nosotros nos llevamos 15 celebrities para allá y nos montamos en la Semana Dominicana. Y eso fue apoteósico. Y cuando yo entré el otro día al Google Analytics y al Power BI, yo dije, oh, Qué mal. al otro día, ¿entiendes? Entonces, sí, nosotros tuvimos especial cuidado en tratar de posicionar los destinos, que la gente viera que no es solamente Estados Unidos y Europa, que hay otros destinos que tienen muchísimo que ofrecer. Claro. Y la comunicación siempre tuvo ese foco. O sea, vuela a Colombia desde tanto, ¿tú entiendes? Mira el destino, mira, te estoy poniendo algo. Y yo recuerdo ver sin visa, cómo queda acá. También, no, hicimos muchas acciones de PR en ese sentido. Claro. Destinos que puedes ir con Arayet sin visa, yo recuerdo, Pamelita, te amo. Y era como mucho contenido para que la gente se informara y generara la necesidad. Porque también, esa era otra cosa importante que tú lo mencionas, no existía la necesidad, ni siquiera estaba en el scope. Claro. Y para tu viajar, tú tienes que planificar, principalmente por el tema económico. Tú no te dices que mañana me voy a comprar un avión. Pero siempre van entrando como elementos. Ahora está el tema del Pago Hoy, que otro es como un hijo de ayer, que es también los viajes a plazo. Y en todo con ese mismo propósito, ¿no entiendes? Que la gente igual. y se planifica. Exactamente. Tú sabes que mi mente de ingeniero industrial no puede dejar que pase este masterclass que hemos dado de cierta forma sin hablar de KPI. Y estamos hablando de colectar data y de tomar decisiones en base a data. Entonces, para mí es una locura que estemos hablando de que un proyecto tan complejo, ya estamos diciendo que un éxito en 24 meses. Claro, en ese proceso se puede sentir que han pasado 5 años, pero de cara a lo que es... Para mí, como ves. Pero de cara a lo que es la antigüedad de un negocio, entonces un bebé. Sí, total. Entonces, ¿cuáles son? Yo sé que se tienen que medir miles de indicadores, pero en base a lo que son tus responsabilidades, lo que tú eres el papá o tú fuiste el papá, ¿cuáles son esos KPI que tú dices, aquí se están cumpliendo la meta, aquí se están llegando se están rompiendo los retos, estamos overperforming, estamos por encima de lo que estábamos planificando? ¿Cuáles son esos que tú mirabas más de cerca? Allá hay, claro, todo el tema de engage, todo el tema de sentimientos, que son métricas meramente metodológicas, nosotros lo tenemos muy en cuenta. Pero el KPI importante en la aviación es el seat factor. O sea, ese es tu mejor indicador.
y es correlacionado con todos los otros indicadores. O sea, lo que nosotros siempre perseguíamos era cuál es el factor que estamos buscando para este día, para este mes, para este Q, y en función a eso, entonces nosotros articulábamos todos los otros indicadores. Entonces, ¿el seed factor qué es? La ocupación. Sí, Sí, como pero los hoteles. Si estoy en el 85, Exactamente. la industria que persigue como estándar, 100. 100. Sí. Ese es el Ujú. gold star. Y tú puedes estar por encima, me imagino. Sí. Sí. Y ahí que se... No, sobre demanda, ahí son las otras oportunidades, ¿no entiendes? Sobre demanda. Meter más aviones, Entonces, es el North Metro, que es el principal. claro. Y de ahí de lo que se mueven, digamos, a marketing o a toda la estrategia, digamos, comercial, ¿cuáles son lo que tú Costo, vigilas más de cerca? costo por venta, eficiencia a nivel del desempeño de las campañas. Hay millones de KPI que nosotros medíamos. Pero principalmente eso, o sea, el seed factor que estoy persiguiendo, el costo por pasajero, el costo por ticket promedio, ¿qué más? Esos son como que los principales, pero yo Sí, o sea creo que ahí ahí yo viéndolo, o sea, puramente muy orientado a finanzas, que negocio, es negocio, negocio negocio. y el CAR, que es el costo de adquisición de cliente, versus cómo tú sacas los precios. Entonces, yo quería tomar un momento para también la gente le hace sentido todas estas estrategias de lanzamiento, como tú mencionaste, influencer marketing, casi al final. Por ejemplo, yo tenía unos ejemplos acá de Nike, de Just Do It, en 1988. Just Do It literalmente se impulsó a través de influencer marketing. El tema de Apple fue campaña de expectativa cuando lanzó el iPhone. Todo como que ese proceso de que viene algo diferente, etcétera, y el producto lo pudo lograr. En términos de Coca-Cola, Share Coke, cuando le empezaron a poner los nombres a la lata, yo creo que fue ese sentido de comunidad o de cercanía o de comunicación con alguien querido. En la parte de Tesla fue aspiracional. Ellos sacaron el modelo S. Cuando tú te acuerdas que empezaron todos los vehículos eléctricos que eran feitos, chiquitos y parecían como una nave espacial, estos raras. Ellos sacaron un producto que se veía deportivo, era luxury, es decir, era alta gama. Entonces, de esas estrategias que engloban como un punto focal en el lanzamiento, ¿tú tienes una favorita ya entrando en la parte personal o que te gusta implementar más o tú la utilizas de forma complementaria a todas? No, eso mismo. Yo creo que nosotros hicimos un plan de marketing integrado y cada mercado tenía su particularidad. O sea, lo mismo que yo podía hacer en Brasil, no es lo que yo hacía aquí, lo que hacía en México, incluso por el mismo tema de presupuesto. Al final del camino, siendo un startup, hay muchas limitaciones presupuestarias, muchas. Si hay algo consistente en cualquier startup, es que la misión es así. Yo digo, la lista del supermercado es así y el dinero de la campaña es colmado en forma detallada. Y cuidado siempre de los fiables. Y paciencia corta. Exactamente. Entonces ahí lo que apelábamos era que diseñar una estrategia específica para ese mercado que fuera lo más eficiente posible y que nos pudiera permitir estar la mayor de tiempo en el aire. O sea, esa era la premisa, ¿tú entiendes? Porque sabemos que habían dos necesidades puntuales en todos los mercados. Reconocimiento de marca, que, ok, esto es una aerolínea. Esto es una aerolínea. Después el tema de posicionamiento, de, ok, esta es una aerolínea que es barata. Y luego entonces el tema del desempeño. Entonces, nosotros con un poco presupuesto siempre teníamos que activar diferentes puntos de contacto para ir de manera gradual tocando cada una de esas verticales de estrategia que teníamos. Yo creo que parte de ir cerrando esta experiencia, ¿qué tú te llevas de, como tú dijiste, tú tuviste que volver a estudiar? Principal aprendizaje o punto donde tú dijiste, oye, yo estaba operando a este nivel y ahora yo me siento que estoy aquí. Puede ser del punto de vista profesional o el punto de vista humano. Yo creo que siempre que tú compartes con personas que de cierta forma te llevan, ya sea experiencia o, digamos, profundidad a nivel profesional, tú elevas tu juego. O sea, yo trato de siempre de tener gente cercana que yo me sienta que yo tengo que trabajar el doble Claro. para llegar ahí. Entonces tú tuviste, por lo que tú me mencionas, yo siento que tú tuviste algo de esa experiencia. ¿Qué fue lo que tú sentiste que tú subiste el nivel, ya sea personal o profesional? No, yo creo que incluso son prácticas que yo le pongo a los estudiantes. Es como tú le vendes esto a alguien que no entiende eso. Ese yo creo que fue parte de los retos más difíciles que yo te puedo decir. Y sobre todo profesionales de muy alto nivel que te van a cuestionar todo
y que tienen una perspectiva súper bonita de cosas que tú no estás viendo que te empujan a crecer obligatoriamente. O sea, cuando tú hablas con un Ryan, que es parte de los socios fundadores, con la gente de Bain, o sea, son gente que tienen ya incluso otros proyectos de aerolínea en otra parte del mundo y que ellos saben de lo que te están hablando. O sea, tu nivel de conversación tiene que ser muy alto y para tú venderle una estrategia de marketing que es súper intangible en muchos de los aspectos, tú tienes que tener un nivel de conversación Claro. muy alto, muy alto. Los Entonces, fundamentos tienen que ser muy muy, reales. muy sólido. Tus premisas tienen que ser Y reales. todo siempre business oriented, o sea, no, ahí el intangible dejó de ser importante, sigue siendo importante, pero no es relevante. O sea, al final del camino, que cuánto vamos a invertir, qué es lo que queremos lograr, cuánto tiempo se nos. ¿Qué retorno Exacto. espera de ¿Tú él? entiendes? Entonces, educamos mucho en ese sentido, educamos mucho en el tema de conocimiento de marca, el valor de la awareness de marca, cómo construir preferencias, que era una de las grandes conversaciones. O sea, si esta aerolínea pone un precio que yo, tiene el mismo horario, ¿por qué me eligen a mí y no la otra? Y esas eran conversaciones que todavía el día de hoy dan pelea de que las otras gente lo entiendan. No, pero es que mi producto es bueno, vamos a elegir sí, pero hay otro producto que es Parity. Entonces, hay dos potes de detergente ahí, sin etiqueta, ¿cuál tú eliges? Entonces, esas eran conversaciones que al final del camino sí fluyeron, pero que me empujaron a mí. Tengo dos preguntas. La primera, y porque me parece uno de los crossovers más impresionantes que yo he visto en la carrera de la República Dominicana, de que alguien que esté del otro lado de la agencia termina liderando la estrategia, y doctor, como usted lo hizo, ¿verdad? Más que claro y evidente el resultado. Pero cómo Álvaro juega ese juego de soy el de la estrategia, no el creativo que va a decirle al creativo que me va a ayudar. Esa idea no sirve. Yo, ¿Cómo tú mantuviste? Porque cuando no, uno... no, y batallando, porque Son entonces las dos- agencias me miraban como, ¿y qué yo no voy a presentar? Exacto. Exacto. Número uno. Y número dos, como de mis grandes intenciones que tenemos Luis y yo con este proyecto es cómo alguien que tiene un negocio de otro tipo puede determinar al final cómo yo puedo aplicar parte de lo que Álvaro nos ha compartido hoy. Entonces yo quisiera que tú lo englobaras quizás en 5 o 4 cosas que tú entiendes que son para cualquier tipo de lanzamiento, de cualquier tipo de producto o servicio, en cualquier parte del mundo, son clave para garantizar un lanzamiento exitoso. ¿Verdad? El tema de cambiarme del sombrero ya yo lo venía poniendo en práctica. Como Ya. usted decía, yo venía siendo consultor meramente en marketing de otras empresas. Ok. Y ahí yo me quitaba el sombrero y yo iba a pensar en el negocio como tal. Uno se educa, quiere conocimiento, máster, un MBA, y ahí uno puede tener conocimiento que te permiten quitarte tu sombrero y ponerte el sombrero objetivo que toca en su momento. Y eso me surgió fácil. Además de que también yo gozaba con el respeto de muchas de los profesionales que están trabajando, que ya me conocían y sabían que lo que sea que yo fuera a aportar no iba a ser por querer dañar el proyecto, sino verdaderamente para crecer. Y eso, ahí sí eso me dio súper fácil, yo no sé eso. Bueno, perdón, a lo que se te dé fácil a ti, lo que yo quiero puntualizar con esto es que no es fácil. No, Para un creativo, total. para una persona que viene desde la idea, desde la producción de conceptos, de conceptualización, pensar en el negocio y desde el negocio. Total. No es tan fácil Son- común. Son dos estructuras de pensamiento totalmente diferentes. Correcto. Pero te digo, yo creo que se me ha dado por la educación. Yo me he educado en ese sentido y lo he logrado, ¿tú entiendes? A través de mi historia. Y lo otro, de qué necesitaría un proyecto para hacer un lanzamiento, hay cosas que son súper básicas que aparecen en el libro y que la gente lo da por sentado, como el mismo tema ese del propósito. O sea, eso es demasiado importante. No cómo tú quieras ese dinero, sino por qué existe. ¿Para qué existe esta marca? Eso es demasiado importante. Porque como mencionamos ahorita, eso te va a permitir tomar decisiones estratégicas fácilmente. Es muy importante. Yo le digo a Luis, y quiero agregarte ahí, que nosotros a los clientes le decimos que ese propósito, para mí la pregunta que responde más dura es, ¿qué pierde el consumidor si esta marca desaparece? Y me queda muy claro que pierde el usuario si Araya desapareciera, que Dios no libre de que eso pase. O sea, cuando tú lo ves desde esa óptica de, ok, si tú no pierdes nada como consumidor, porque una marca desaparezca, entonces la marca tiene que replantearse Totalmente. su propósito. Totalmente. Luego, lo que mencionábamos, o sea, invertir en conocimiento experto. Invierte,
te digo, un proyecto como Arayel, un avión cuesta un dinero, o sea, es un proyecto que sigue siendo un startup, pero un proyecto de mucho dinero. Y tenía consultores del más alto nivel, de tema de reclutamiento, en tema de comunicación, o sea, había consultores, en temas operacionales, en tema de safety, o sea, el de safety era un profesional probado, una empresa americana con 40 años de trayectoria, que estuvo en el Navy, o sea, la persona, ¿tú entiendes? Que está ahí incluso todavía el día de hoy, está ahí desde el principio. Invertir en eso, yo creo que te va a ahorrar muchísimo dinero y te va a permitir ser mucho más eficiente y efectivo. Luego de eso, entender el consumidor. La gente lo toma ligero, Sí. lo toma muy ligero, así, de audiencia sociológica, Miguelito. 24 años. Vive yo, exacto. Entiende tu consumidor, entiende verdaderamente cuál es el rol de tu producto o tu servicio en la vida de ese consumidor. Cuando tú profundizas en ese sentido, entonces tú logras saber qué clase de marca que tú tienes que construir. ¿Qué clase de marca que tienes que construir? Luego de eso, el diseño del producto. No lo mencionamos, no profundizamos, pero nosotros hicimos mucho énfasis en cómo diseñar el producto. O sea, nosotros hicimos, y ahí también saludo a Vladimir de León, lo conocen también, Muy duro. muy duro. Nosotros hicimos un trabajo profundo en diseñar el producto para ese tipo de usuarios. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuál es el punto de precio de él? ¿Por qué la maleta carrión está aquí? ¿Por qué aquí la que estaba chequeada? ¿Por qué te selecciona asiento? ¿Hasta qué asiento te selecciona? O sea, cómo mejorar esa experiencia también, qué costo tenía, eso es muy importante. Y se parte también del entendimiento de la necesidad del consumidor y su nivel, su poder adquisitivo. Adicional a eso, el mercado. Sí, el entendimiento del mercado. No relegarlo a un estudio. Sí, 40% de dominicanos prefieren X banco. Profundiza. Usa data, usa información. Cruza. Cruza data. Mete la inteligencia en eso. Y ahí tú te vas a dar cuenta verdaderamente cuáles son tus oportunidades. Entiendo el entorno competitivo. O incluso matar un proyecto. O sea, es muchísimo más inteligente yo tener todo el conocimiento y el análisis para yo decir, este proyecto no va a funcionar y voy a invertir mi dinero en otro lugar. Eso para mí, personalmente, eso es súper inteligente. Y a mí me ha tocado proyectos de consultoría donde yo lo he puesto sobre la mesa. Un proyecto sencillo, un food truck que querían poner. Digo, mira, tiene 6 meses en operación. ¿Quieres vivir con eso? Se lanzaron, lo hicieron y se cumplió a carta cabal. 6 meses. A carta cabal. Claro, A gracias. carta cabal. Me volvieron a llamar, gracias a Dios. Porque dijeron, no, espérate, un tipo ¿Sabe lo que está haciendo? el tipo sabe lo que está haciendo. Y sobre todo, entender el valor de una marca. O sea, cuando tú entiendes lo que vale una marca, que trasciende el producto incluso, que tú puedes hoy tener un celular y mañana una laptop, pasado mañana un carro, como marca, que se puede hacer. Cuando tú entiendes el valor de una marca, tú puedes lograr un negocio exitoso. Estos serían como que mis puntitos. Yo creo que eso resume excelentemente los pasos que vimos, uno a uno. Y parte de lo que nosotros nos gustaría hacer es que eso que hicimos tipo conversación, pues nosotros crear una especie de documento que la gente referencie en la conversación de hoy con los puntos que tú resaltaste. Y parte de lo que me llevo del día de hoy es cómo se conecta el propósito a las operaciones, a la estrategia y al desarrollo de un producto desde Es una cero. marca. O sea, como cuando digo producto, me refiero a la empresa como tal, a los servicios, a las decisiones que se toman. Y lo bonito de la conversación de hoy, que pareciese que tú tuviste parte, o tú fuiste parte de las conversaciones que Manuel y yo tuvimos previamente, donde tú eras. O sea, Lo estamos construyendo, la serie de contenido viene desde incluso el propósito. y justamente el primer episodio de propósito, el segundo episodio de parte comercial, y me llama mucho la atención que una persona como tú comparte una visión que literalmente si tuviésemos puesto en la mesa dijeran que toda la parte del proyecto también, y eso quiere decir que muchos profesionales de alto nivel convergen en la cosa que estamos hablando, y de cierta manera me hace sentir que hay mucha calidad detrás de las conversaciones que se van a tener y que estamos teniendo. Y yo personalmente, o sea, no hubo desperdicio en la conversación de hoy. Te agradezco muchísimo el tiempo. Y no sé si Manuel quiere agregar algo. No, yo quiero cerrar dando las gracias, Álvaro. Quiero puntualizar un par de cosas de lo que, hacia dónde la industria de aeronáutica o hacia la aviación en un país puede evolucionar. Ujú. Quiero tomar
2 minutos para hacer una conclusión sobre cómo Copa ha hecho que Panamá como país tenga Sí, otro tamaño incluso. Al día de hoy Copa emplea más de 9,000 personas. Eso es el principal empleador privado de Panamá, número 1. Número 2, representa un porcentaje importante del PIB. Un porcentaje importante de un sistema educacional, o sea, ese proceso de educar alrededor de la aviación en Centroamérica está liderado por Panamá, un país que se ha adueñado, digamos, de alguna forma de ese hub desde Centroamérica. Y quiero agregar un elemento importante. Panamá ha contribuido a la entrada de turistas a Panamá de manera directa en más de 600,000 personas de manera consistente. O sea, si yo pongo esto en comparación con lo que Panayet puede llegar a convertirse, es que nosotros podemos desarrollar una industria en la cual se soporta toda una parte de la economía siendo un rubro totalmente nuevo. Y yo creo que coincide con la fortaleza en la que estamos ahora como país, con la estrategia de turismo que estamos llevando como país, y que una empresa dominicana lo haya hecho, lo esté haciendo de esta forma, para mí genera mucho orgullo. Y que un amigo y un profesional que yo admiro sea parte de eso también. Así que muchas gracias, Álvaro, por tu tiempo hoy, y espero que todo el mundo haya disfrutado este banquete de cómo hacer un buen lanzamiento. regional. Muchísimas gracias. Hermano, muchísimas gracias. Éxitos. Gracias, Te quiero, bye. Igual.